saber administrar y gestionar qué vamos a hacer con la palabra de Dios, con la verdad. Y quiero empezar leyendo Romanos 10, 13, porque, bueno, ayer tuvimos nuestra conferencia de Descubriendo la Verdad, donde tratamos de presentar el Evangelio de una forma resumida, concentrada, para que las personas puedan llegar a ser salvas y a estar en la presencia de Dios el día que pasen a su presencia. Pero a veces el diablo nos va a querer engañar. Y dice Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare, di conmigo invocar. Invocar no es solamente hablar en voz alta. Invocar no es solamente pronunciar una oración o una palabra, una frase. Invocar tiene que involucrar la fe. Involucrar también es adorar. Involucrar también es confiar. Por lo tanto, dice, todo aquel que invocare de esa manera, con esas connotaciones, el nombre del Señor, 100% será salvo. Garantía de Dios, no falla. Y no podemos dejarnos engañar por el diablo, porque quizá en algún momento el diablo va a decir, no, es que tú has hecho muchas cosas malas en la vida. ¿Cómo tú has hecho muchas cosas? ¿Cómo con una simple oración, cómo con una simple invocación vas a ser salvo? Bueno, pues tienes que recordarle al diablo, como Jesús le recordó al diablo cuando estaba siendo tentado en el desierto, lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que todo aquel, el nombre del Señor, será salvo. No hay nada más que añadir a eso. No hay nada más que completar a esa obra que hizo Jesús en la cruz y que para nosotros es tan sencillo, si somos humildes, es tan sencillo de invocar el nombre del Señor. Y mira, eso es un don de Dios. No se llega al conocimiento de esa verdad por leer muchos libros o solamente por leer mucho la Biblia. No se llega al conocimiento de eso porque tú estés lleno de títulos y lleno de experiencias. No, es un don de Dios. Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, los dos aludieron a que cuando se derramaba el Espíritu Santo era cuando tú podías invocar el nombre del Señor para ser salvo. Es un don de Dios, no hay otra manera. En Efesios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado del Espíritu Santo. Nadie se puede inventar eso. Nadie puede por sí mismo salvarse. No, tiene que ser y es, de hecho, un don de Dios. Pero no te dejes engañar, porque el diablo va a querer decirte, tienes muchos pecados, no vas a cambiar, has vuelto a fallar, pero tú le tienes que recordar al diablo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo también sabe lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el diablo encuentra a alguien que cree lo que la palabra de Dios dice, el diablo no puede hacer nada en contra de esa persona. El problema es que a veces nosotros lo decimos, nos lo sabemos de memoria, lo hablamos, pero no lo creemos, porque en cuanto viene una circunstancia que quiere como golpear esa verdad, nos deshacemos de dudas. Pero si tú lo crees, como el diablo también sabe que eso es la verdad, entonces él no va a poder hacer nada contra ti, como no pudo hacer nada contra el Señor Jesús cuando lo tentó en el desierto de diferentes maneras y con mucha insistencia, pero como Jesús le sacaba a la palestra la verdad de Dios y él la creía, el diablo lo tuvo que dejar y se fue con el rabo entre las piernas. Entonces, qué bueno, invocar el nombre del Señor me hace automáticamente salvo. Automática y sobrenaturalmente me hace salvo. Pero nacer de nuevo, como solemos, o recibir a Cristo, como a veces usamos esa expresión, nacer de nuevo es el comienzo de algo maravilloso. Eso no es el final. El problema es que mucha gente recibe a Cristo, se encuentra con esa verdad de Dios y la acepta en su corazón, pero creen que, pues ya me salvé, ya Dios
me encontró, ya Dios me ha rescatado y ahora ya, pues ya todo está hecho, todo está consumado y todo perfecto. No, ahora ha comenzado para ti una carrera y es una carrera fascinante y es una carrera llena de obstáculos. Y quiero recordarlo porque puede que hoy aquí haya gente que como yo llevamos muchos años en esta carrera, pero puede que haya otros que han comenzado ayer o hace un mes o hace 6 meses y en un caso y en otro todos tenemos que recordar que estamos en esa carrera y hoy vamos a analizar algunos aspectos de esa carrera, porque a veces se nos olvida que estamos en la carrera de la vida cristiana y que tenemos un punto de partida, una salida que fue el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero que hay una meta y tenemos que llegar a esa meta y tenemos que llegar en las mejores condiciones porque ese es el objetivo y la meta es Dios mismo. La meta es estar en la presencia de Dios. Y fíjate que en la palabra, en el Nuevo Testamento, hay unas 28 veces que aparece la expresión para siempre, dando a entender que la obra de Jesús, la obra de Dios, es para siempre. La palabra de Dios es para siempre, el sacrificio de Jesús es para siempre, la salvación que Él te ha dado es para siempre, el llamado que Él te ha hecho es para siempre, el destino que tú vas a tener, la meta que vas a tener es para siempre, porque la obra de Dios no es algo temporal, es algo que es para siempre, es eterno. Y quizá hoy esta predicación nos va a ayudar a dar un salto cualitativo en nuestra manera de pensar, de manera que dejemos de estar tan enfocados en lo temporal y empecemos a ubicarnos más bien en lo eterno, porque lo temporal, como su propia palabra dice, pues es muy cortito, muy cortito. ¿Qué es nuestra vida? 70, 80, 90, 100 años, los más robustos, comparado con la eternidad de la cual no podemos entender en nuestra razón qué significa la eternidad. Primera de Juan 2:17 dice, al hilo de para siempre, dice, y el mundo pasa y sus deseos, lo temporal, escúchalo bien, el mundo pasa y sus deseos. Mira, ayer falleció el dueño de Mango. No sé si lo habéis visto en las noticias. Mango, todos tenemos alguna prenda de Mango seguramente por ahí, una chaquetita, una bufandita. Bueno, y me encanta la ropa de Mango. Ese hombre es, según los rankings de la revista Forbes, la 10ª fortuna más grande de España. Miles de millones, multimillonario. Ayer salió a dar un paseo con su familia cerca de Montserrat y se cayó por un barranco. 150 metros se mató. Imagínate, ¿quién imaginaba a él? ¿Quién podía imaginar que ese día que salió a dar un paseo placentero, confortable, por el campo, por la naturaleza, en compañía de su esposa, de su hijo o hija, no me acuerdo, y en un resbalón algo pasó y 150 metros se mató? Ni sus múltiples millones, ni todos sus asesores, ni todos sus lujos lo pudo evitar. El mundo y sus deseos pasan, lo temporal pasa. No es inteligente aferrarnos a algo que pasa, que hoy lo tenemos y mañana no, como es la vida, como puede ser una casa, como puede ser un coche, como puede ser incluso ropa. No es inteligente, no es sabio aferrarnos, porque la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué bueno! Y dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Las promesas de Dios son para siempre. El mundo, todo lo que te va a ofrecer es temporal, no puede ser de otra manera. Y si se atreve a atreverte a algo eterno, te está mintiendo. Nadie ha prometido vida eterna.
Nadie, ninguno de los falsos profetas que hubo en la antigüedad, o falsos dioses o falsas religiones, nadie pudo decir, yo tengo vida eterna. No, nadie. Pero Jesús sí lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivirá para siempre. Quiero que te grabes ese concepto en la mente y en el corazón por la gracia de Dios. Entonces, Dios es la meta de la carrera que estamos corriendo. Nos queda un trayecto, a algunos les quedarán un poco más, a otros un poco menos, pero todos tenemos un trayecto. Y en este sentido, Pablo nos aconseja, el apóstol, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, nos aconseja lo siguiente. Filipenses 3:12. Dice Pablo, él sabe que está corriendo una carrera, la carrera cristiana, la carrera para encontrarse con Dios en la vida eterna. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, todavía no he llegado a la meta. Y eso que Pablo había hecho una cantidad muy grande de la voluntad de Dios, pero él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir es coger, aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea, y aquí hay un juego de palabras y un entendimiento maravilloso. Primero es Dios el que te coge a ti y te rescata, pero ahora tú tienes que llegar a coger esa meta a la cual Dios te ha llamado a llegar. Dice el versículo 13, hermanos, está hablando a creyentes, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo una vez más a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Pues estar en la presencia de Dios. Ese es el regalo, esa es la corona, ese es el trofeo que Dios tiene para todos los creyentes, los hermanos en Cristo, que prosiguen en la meta y no se enredan ni mirando atrás ni desviándose a los lados. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos en alguna ocasión, dijo, no me vale alguien que ponga las manos en el arado, alguien que quiera usar las herramientas de Dios y que esté mirando para atrás. ¿Por qué? Porque le va a salir torcido. ¿Tú has montado en bicicleta mirando para atrás? Más de 10 metros no duras. Te vas a pegar un tortazo que te vas a quedar sin dientes. O con el coche. Ayer mismo yo estaba mirando un momentito el móvil y uy, el coche me... Y claro, uno tiene que estar mirando hacia adelante cuando está trabajando y cuando está en la carrera del Señor. Entonces, quiero insistir en esta idea. Estamos en una carrera. Hemos empezado una carrera. Tenemos que llegar a la meta. La meta es el objetivo. No estamos corriendo de cualquier manera. Esta carrera es larga. Esta carrera es para ser constantes. Esta carrera es parecido a una maratón. ¿Cómo es una carrera de maratón? Uno no puede salir a toda pastilla porque al tercer kilómetro va a estar reventado y le quedan otros 37 por delante. Entonces uno tiene que salir con un ritmo constante, que sepa que lo puede mantener todo el tiempo, tiene que hidratarse a lo largo de toda la carrera, tiene que tomar algunas energías extras a lo largo de toda la carrera, tiene que llevar un calzado cómodo, tiene que ir ligerito, se tienen que cumplir una serie de condiciones y sobre todo querer llegar a la meta. No, mira, los que corren maratón, que no son profesionales, dicen, mi objetivo es llegar a la meta. No quiero llegar el primero porque sé que va a venir por aquí un africano que me va a pasar de carrerilla porque corre más que yo. No quiero batir ningún récord porque sé que no fui llamado a eso. Pero mi éxito para los que corren maratón aficionados es llegar a la meta. No importa si llego el último, no importa si llego con el coche escoba aquí barriéndome por detrás, casi que me sacan de la carrera, pero llegar a la meta. No rendirme en el kilómetro 20, no rendirme en el kilómetro 30, no rendirme hasta la meta y atravesar la meta. Y el que está corriendo una maratón y es un aficionado, lo vive como si hubiera ganado toda la carrera. Porque y así tiene que ser para nosotros. Yo no compito con mi hermano de al lado. No tengo que llegar antes que el otro ni ir más rápido que el otro.
yo tengo que llegar a la meta y ese será mi éxito. Ahora, en algún momento los que corren maratón experimentan bajones físicos, es normal. Los que hacen ciclismo, aquí en España utilizamos un término que es que les da la pájara. Es como que de repente se les baja toda la energía y se quedan sin fuerzas. Tienen que parar un momento, quizá tomar un plátano o algo con mucha energía y reemprender. Eso es normal, pero no se rinden, siguen hasta el final, aunque haya momentos donde parece que no tengo fuerzas para seguir. Y en esa carrera pues se suda la camiseta, en esa carrera se trabaja, uno está muy concentrado en llegar a la meta, uno anhela llegar y está dispuesto a pasar todos los altibajos posibles. Entonces, a pasar todos los altibajos. Lo primero que esa carrera, y este sería el punto número 1, yo tengo que correr ligero. Yo tengo que correr ligero. Hebreos capítulo 12. Esta carta en el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Di conmigo, despojémonos. O sea, mira, yo me voy a despojar de la chaqueta porque ya me está dando calor. O sea, esto es despojarse, ¿verdad? Yo llevo algo imagínate que yo tengo que correr la maratón. Y, no, toma, sí. Y me pongo a correr con la chaqueta. Pues antes de 100 metros yo me la estaría quitando. Me tengo que despojar lo que me está estorbando. No me ayuda para correr la carrera. Por eso Pablo dice, despójate. Y mira que me la tengo que quitar yo. La chaqueta me la he quitado yo. Y a veces queremos que Dios haga todo. Pero quiero decirte algo, Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Entonces Pablo dice en esta carta algo súper interesante. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Peso y pecado que nos asedia, que nos está ahí como... Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, para correr la carrera cristiana, tú necesitas quitarte y despojarte de todo peso y del pecado. Y alguno puede decir, bueno, pero entonces ¿Jesús no quitó mi pecado? Sí, claro que lo quitó. Quitó la parte legal que te acusaba de tu pecado. Pero ahora tú te tienes que despojar de algunos hábitos y tienes que quitarte ese pecado de encima. No puede ser que alguien diga, yo soy una nueva criatura, pero sigo haciendo las mismas cosas que cuando era vieja criatura. No puede ser, ¿verdad? No, si ahora soy nueva criatura, tendrá que haber unos nuevos frutos, unos nuevos hábitos, unos nuevos evidencias de que yo lo soy. Y dice, versículo 2, Hebreos 12, 2, ¿cómo corro esa carrera? Puestos los ojos en la meta, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús vino hace 2000 años y se encarnó y se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre. El Jesús de Nazaret, del cual siempre hablamos, no es simplemente esa persona que nació en Belén y que vivió 33 años y murió en una cruz. Jesús existió desde siempre y hasta siempre. La Biblia nos dice que todo fue hecho por Él. O sea, Él ya estaba en el Génesis y antes del Génesis. Jesús es Dios y por lo tanto es eterno, no tiene principio ni fin. Pero Jesús de Nazaret, cuando Él se hace hombre, Él también tuvo que correr una carrera y duró 33 años esa carrera. Y en esos 33 años, Él tenía una meta, llegar al Padre habiendo cumplido con la misión que se le había encomendado. Y aquí nos describe que Jesús, por el gozo que Él estaba viendo delante con los ojos de la fe, cuando Jesús tenía que soportar las tentaciones para no pecar en nada y poder calificar como cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sabes en quién estaba pensando? ¿A quién veía allí adelante? Te veía a ti, a los pies de Dios. Él estaba diciendo,
oh, lo tengo que hacer por Carlos, lo tengo que hacer por fulanito, lo tengo que hacer por menganito. Ellos lo necesitan. Si yo no lo hago, nadie lo va a poder hacer. Ellos perecerán en el infierno. Y por ese gozo de ver almas que un día iban a llegar a la presencia de Dios, Jesús soportó las tentaciones, soportó los latigazos, enmudeció, dice su palabra, cuando fue torturado, fue llevado como cordero al matadero. No se defendió, lo acusaron de cosas falsas, no se defendió. ¿Y por qué? Porque había un gozo que él estaba viendo en la meta. Y eras tú en la meta, un día disfrutando de la presencia de Dios. Por eso tú tienes, cuando en el momento de tu vida en que en esa carrera tú sientas como, oh, esto es muy difícil, no puedo con esto, esto me cuesta demasiado, otros no, mira, otros se han rendido, me dan ganas de rendirme. No, tú mira a la meta cuando estés en la presencia de Dios y ya no hay enfermedad, ya no va a haber tentaciones, ya no va a haber injusticias, no va a haber corrupción de ningún tipo, no va a haber dolor de ningún tipo. Va a ser todo perfecto, perfecto. Entonces, enfócate en llegar a la meta. Ahora, peso, nos dice Pablo, te tienes que quitar todo peso y todo pecado. Yo creo que algunas de las cosas que nos pesan en la vida son nuestras inseguridades. Por ejemplo, inseguridades y miedos, como por ejemplo tener miedo a fallarle a Dios, tener miedo a volver a pecar. A mí ha habido gente que me ha dicho, Carlos, yo es que no sé si meterme de lleno en la vida cristiana porque yo no sé si le voy a volver a fallar a Dios. Hombre, pues todos le vamos a volver a fallar a Dios, evidentemente. En algún momento de nuestra vida tropezamos, a veces estrepitosamente, y le fallamos a Dios. Y le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Pero es que Dios cuenta con eso porque Dios sabe que tú y yo somos imperfectos y no podemos por nosotros mismos hacer valer el pacto que Él hizo con nosotros. Es Él el que hace valer el pacto de la salvación en su sangre. Nosotros solo podemos creer, no podemos hacer para ser salvos. Entonces, quizá tenemos miedo a que la voluntad de Dios no me guste o que Dios y sus promesas, como que la voluntad de Dios para mi vida no sea lo que a mí me gusta. Y tenemos algunos miedos, tenemos también algunas inseguridades, como que creemos que no tenemos lo suficiente quizá en estudios o en capacitación o en dinero, o que venimos de una familia demasiado pobre, o que tenemos un pasado demasiado turbio y no vamos a poder como completar esa carrera que quizá nosotros no calificamos. Pero a veces también como un peso en nuestra vida está la falta de perdón, y especialmente hacia nosotros mismos. Porque quiero que sepas que la persona a la que más difícil te va a resultar perdonar es a ti mismo. Porque tú bien conoces, cada uno de nosotros bien conocemos lo que realmente somos. Nadie conoce lo que realmente somos salvo Dios y nosotros mismos. Hay cosas de mí que mi esposa no sabe. Hay cosas de mi esposa que yo no sé, porque pertenecen a la esfera de la intimidad más absoluta, de los pensamientos más profundos. Y el que mejor se conoce es uno mismo. Por eso a veces nos cuesta perdonarnos, nos cuesta perdonar nuestros errores del pasado. Y entonces vamos llevando una mochila que es un peso. Pero quiero recordarte que la palabra de Dios dice que ahora, Romanos 8:1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que están en la carrera, los que están perseverando, los que prosiguen, los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para ellos. Quiere decir que Dios jamás va a sacar un dedo para señalarte. Es que tú eres o tú fuiste. Jamás Dios va a hacer eso. Y cuando Dios dice ahora no hay ninguna condenación, es porque ahora tú eres libre de culpa. Tú eres libre totalmente de cualquier cosa que se te pueda imputar
por tus pecados. Eres totalmente libre. Y si Dios lo dice, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Si Dios dice que tú eres justo y que Él te ha perdonado, ¿quién eres tú? ¿Te crees más que Dios para decir, no, yo soy culpable? Es que lo que yo hice no tiene perdón. Es que yo lo hice muchas veces. Es que yo fui muy perverso, muy malo. ¿Quién eres tú? ¿Eres más que Dios? ¿Eres más juez que Dios? ¿Eres una autoridad más alta que Dios? ¿Acaso crees que eres más alto que Dios? Cuidado, porque entonces lo que te está impidiendo experimentar el perdón de Dios es tu orgullo, porque tú te crees por encima de Dios. Tú crees que tienes que seguir siendo culpable. Pues no, esa es una mochila que le pesa a muchas personas y que hoy están a tiempo de quitarse esa mochila y decir, bueno, pues soy una nueva criatura, soy perdonado, soy amado, soy restaurado, soy sanado, soy limpio, no tengo por qué seguir inculpándome y flagelándome. A veces el peso de nuestra vida son malos compromisos que hemos tomado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo ayuda a que yo sea edificado. Entonces, no estamos hablando aquí de cosas que son pecado directamente malas, intrínsecamente malas. No estamos hablando de compromisos con el pecado, de lo cual vamos a hablar ahora a continuación, pero estamos hablando de cosas con las cuales nos hemos atado en esta vida, nos hemos comprometido de alguna manera y se han vuelto una carga muy pesada y no nos está dejando correr con ligereza esta carrera. Quizá te has comprometido a trabajar más horas para ganar un poco más de dinero. Y ese es un mal compromiso si te está siendo una carga para correr la vida cristiana. Quizá tienes compromisos con algunas amistades que se están volviendo una carga para tu vida cristiana. Y a veces ponemos la excusa de, no, pero es que yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Sí, pero hay un límite, porque no todo edifica. Mira, Jesús se sentó a comer con los fariseos, que le odiaban, con los publicanos, que le criticaban. Se sentó a comer con gente pecadora. Se sentó a comer con ricos, que confiaban en las riquezas más que en las palabras de Jesús. Se sentó con mucha gente, pero no hizo amistad con todo el mundo. ¿Estamos entendiendo? Una cosa es ser luz, una cosa es llevar un testimonio, otra cosa es adquirir un compromiso malo que se vuelve una carga en mi vida. A veces estamos queriendo ayudar a alguien, la propia familia, y decimos, voy a enviar dinero, voy a hacer esto. Y estamos queriendo ayudar y adquirimos un compromiso, pero a lo mejor no estamos ayudando bien, porque tenemos que también decirle al ayudado cuáles han sido sus errores para llegar al punto en que necesita ser ayudado y cómo Dios en su palabra plantea que tú vivas de una determinada manera para no verte otra vez atrapado en una ruina o en una deuda imposible. Entonces, a veces nos hemos autoimpuesto algunos compromisos y los tenemos que romper porque se vuelven una carga pesada en nuestra vida. Pero también decía en la carta de Hebreos que no solo del peso, sino también del pecado. Nos tenemos que despojar del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. El pecado nos separa de Dios. Cuando yo no trabajo conscientemente todos los pecados que arrastro en mi vida, lo que está pasando es que yo no puedo entender toda la voluntad de Dios para mí. Hay una separación. Dios está hablando por el canal 1 y yo estoy en el canal 8. Y entonces Dios habla, pero yo no le recibo. Mi walkie-talkie, que es mi espíritu, no le recibo porque estoy en otra sintonía. Yo necesito quitar el pecado de mi vida, despojarme de todo pecado para poder entender la voluntad de Dios y seguir caminando. Ahora, lo único que yo puedo hacer con el pecado, lo único que yo puedo hacer es reconocerlo, confesarlo y apartarme del pecado.
Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas no prospera el que lo confiesa y se aparta de misericordia. Entonces, mientras yo estoy viviendo en un pecado, mi carrera se va a ver obstaculizada. Va a ser muy complicado que yo pueda avanzar. Me voy a estancar seguro. Eso es como hacerse un esguince a mitad de carrera. ¿Quién va a terminar la carrera con un esguince? Es muy difícil. Entonces, yo me tengo que despojar del pecado. Me tengo que arrancar todo pecado de mi vida. Ahora, con el pecado no funciona la psicología. No funciona ni ninguna otra terapia. Tú tienes que identificarlo, confesarlo y apartarte del pecado. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A veces yo veo gente cristiana, supuestamente, que pone en el Facebook algo así como, haz esta oración y pásala a 10 personas y se te va a cumplir. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero dónde dice eso la Biblia? Mira, hasta en eso el diablo intenta tomar cosas parecidas a las cosas de Dios y que nosotros las empecemos a usar. Y que empecemos a creer en la suerte, en la superstición. Ay, que se le he pasado 9, ¿a quién más se lo paso? ¿A quién más se lo paso? No, la fe es lo único que mueve las cosas de Dios. La fe verdadera. No que le pases un mensaje a 10 personas o que hagas una serie de actividades. Ahora, para deshacerte de todo el pecado, necesitas caminar con Dios. Y fíjate que esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. Porque caminar con Dios quiere decir que tú vas todos los días en tu vida, tú vas caminando de la mano de Dios. Y tú vas hablando con Dios, Dios va hablando contigo y entonces tú vas pudiendo identificar lo que necesitas deshacerte en tu vida. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, por ejemplo, cuando hemos ido a Israel, hay días que tenemos que caminar mucho. Por ejemplo, el día que vamos a Masada, allí cerca del Mar Muerto, y a veces nos ha tocado, subimos en el teleférico, vemos la fortaleza y luego bajamos caminando por un camino y eso es como media hora, 40 minutos. Y uno se pone a hablar con alguien de la iglesia de Londres o de Sevilla o de otro país, de Alemania, y uno va hablando y yo no conocía mucho a esa persona, pero de caminar pues nos vamos poniendo al día y cómo es su familia y dónde trabaja y cuántos años lleva en la iglesia y en qué está sirviendo y de caminar con la persona uno va conociendo algo más. Bueno, es que lo mismo nos va a pasar con el Señor. A medida que tú caminas con Dios, tú vas a poder ir identificando. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Quiero que sepas que tú y yo, hay aspectos de nuestra vida que consideramos normales, pero son pecado a los ojos de Dios. Y es Dios el que nos tiene que quitar ese velo, quitar ese antifaz y que podamos ver lo que me es oculto. No estamos hablando de pecados de ocultismo o de brujería. No. Estamos hablando de cosas que yo tengo en mi vida y que pues yo no las puedo identificar fácilmente. Entonces, contamos con la inestimable ayuda de Dios y de su Espíritu Santo para que Dios nos muestre esos pecados que me son ocultos, porque yo no veo todo lo de mí. Y el salmista, que era muy sabio, usaba la oración de buena manera y le decía, Señor, muéstrame los pecados que yo no puedo ver. ¿No? ¿Habéis visto esas bromas que a veces hacen los amigos y le pegan un post-it en la espalda al amigo y le dicen, ¿qué tal, fulano? ¡Pah! Y le han puesto ahí una pegatina y pone tonto o pone cualquier bobada, ¿no? Y el único que no se entera es el que lo lleva, porque para él es oculto.
pero todos los demás lo están viendo hasta que viene un buen amigo y le dice, hombre, quítate esto que tienes aquí, hombre, que mira lo que te habían puesto. Ah, gracias. Bueno, ese es Dios quitándote el post-it de la espalda y diciéndote, mira, tú llevas esto encima, quítatelo de encima. No vuelvas a ponerte esto encima. Ese es Dios. Y nosotros tenemos qué inteligente es que oremos de esa manera, ¿no? A veces nuestras oraciones, Señor, que me cojan en este trabajo, Señor. Y nunca se nos ocurre decir, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos y que son una carga compleja de llevar encima para que yo siga avanzando en esta carrera. Entonces, trabaja en tus pecados y deja que Dios te alumbre para que tú puedas ver. Dice Lucas 8:16, el Señor Jesús dijo, nadie que enciende una luz la cubre y la tapa con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada vean la luz, hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Como oís, porque a todo aquel que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Mira, si la luz de Dios llega a tu vida, tú vas a empezar a ver. Y a veces uno se asusta un poco. Nos ha pasado a muchos que al hacer el curso de sanidad y empezar a tocar tantas cosas, llega un momento que uno dice, yo no sabía que tenía tanto desorden en mi vida, yo no sabía que tenía tantas cosas patas arriba, yo no sabía que esto era pecado y ahora me estoy enterando que a los ojos de Dios no perdonar a mis padres, por ejemplo, es pecado. Yo no sabía que ciertos hábitos en mi vida eran pecado y ahora me estoy enterando. Bueno, llegó la luz, enhorabuena. ¿Qué prefieres? ¿Seguir a oscuras? ¿Seguir en medio de cucarachas y no darte cuenta? ¿O encender la luz y darte cuenta que había cosas sucias y que estaban mal? Yo desde luego prefiero. A veces mis pastores me han dicho cosas y me han corregido y me han dicho, Carlos, mira, tienes que trabajar esto. Y yo, por dentro yo estaba como fatal. Y ellos lo notaron y me decían, ¿qué prefieres? ¿Saberlo o no saberlo? ¿Tú qué preferirías? ¿Saber que tienes un cáncer y empezar a tratarlo o no saberlo? Prefieres saberlo, ¿no? Porque cuanto antes lo ataques, más probabilidades de salvar la vida. Bueno, pues así es con el pecado. A veces cuando vemos en la luz de Dios algo horrible de nosotros y como que de entrada uno dice, ¿cómo puede ser que yo esté con esto en mi vida? Pero ¿qué prefieres? ¿Saberlo o seguir sucio? O seguir con una carga que no te va a dejar correr en la vida cristiana. Y ¿sabes qué? La gente que prefiere apagar la luz para ignorar lo que atisbó un poquito a ver, esa gente no llega a la meta. Y tú conoces más de uno y más de dos que un día estaban sentados en esta iglesia y por apagar la luz y por meter la luz debajo de la cama para que no alumbre, se rindieron. ¿Por qué? Normal, porque ¿quién va a correr una maratón con una carga tan grande? Es imposible. Si es que el que corra tiene que correr ligero. Esto es muy importante entenderlo. Tenemos que correr ligeros. Es que Dios aborrece el pecado, pero Dios te ama de tal manera que hizo todo de su parte para que tú puedas llegar a la meta. Ahora, si llegas a la meta, es porque Dios hizo algo y tú corriste la carrera. Pero algunos están en la salida, han recibido a Cristo y se quedan así por delante de la línea de salida, pero ya no corren más. No, tú tienes que correr. Y algunos de los pecados que más nos cuesta identificar son, por ejemplo, el orgullo, pensar de mí más alto que de los demás. Y es muy sutil. El orgullo tiene una cantidad de disfraces asombroso. El egoísmo, pensar en mí. No de mí, en mí, más de la cuenta. La amargura, que es no perdonar a otras personas. Y entonces nos dejamos engañar con huecas sutilezas de este mundo. No, es que si me la han hecho, me la van a pagar. No, pero Dios no dijo eso. Dios dijo otra manera para gestionar la ofensa.
hazlo de esa manera y entonces vas a ser libre y te vas a dar cuenta que te has quitado algo muy cargante en tu vida y ahora corres con mucho más ligereza. ¿Habéis visto que hay personas que van a hacer senderismo o incluso a correr y se ponen unos pesos aquí en los tobillos? ¿Sí? Se ponen 1 kilito, 2 kilitos en cada pierna porque quieren como desarrollar más músculo, pero qué pesado correr así, ¿no? En cuanto se quitan eso, ¡brr!, salen disparados porque de repente se quitaron el peso y es como ¡pum!, tremendo, ¿no? Entonces hay pecados como amor al dinero que nos cuesta mucho de ver, pero tú y yo haríamos bien como el salmista: Señor, muéstrame cuánto amo el dinero, cuánto amo a Mamón, porque hay gente que dice: no, yo no amo el dinero, yo no tengo problemas, pero no son generosos, son temerosos, piden prestado todo el tiempo, tienen un problema, pero no lo están viendo. Entonces, el homosexualismo, por ejemplo, hay mucha gente que no lo ve como un pecado, pero Dios sí lo ve como un pecado. Es algo que nosotros tenemos que identificar, tener imágenes y usarlas como una intermediación para llegar a Dios. Eso es pecado a los ojos de Dios. Y a veces nos cuesta verlo porque decimos: no, pero si es la medallita de mi abuela y es la virgen de mi pueblo, y entonces ¿cómo va a ser esto? Sí, para Dios es pecado. ¿Qué le vamos a hacer? Prueba a creer lo que Dios dice, despójate de ese pecado y vas a ver que tu carrera es mucho más ligera. La pereza, la ociosidad, la acusación están más presentes en nuestras vidas de lo que estamos dispuestos a reconocer, así como mentir y robar. Me contaban una anécdota esta semana de mi madre que tenía una señora que limpiaba en su casa. Mi madre tiene 84 años, si no me equivoco, y bueno, pues ya no está para limpiar mucho. Y entonces tenía contratada una señora 3 horas a la semana, 12 euros la hora. Qué chismoso soy, no, 12 euros la hora. Y entonces cada semana mi madre le tenía que dar, ¿cuánto? 36 euros. Pero no sé por qué mi madre le estaba dando 50. Bueno, pues porque tiene 84 años, seguramente no entendió bien la dinámica. Y 50 euros. ¿Y la señora? ¿Y sabes lo peor? Iba a una iglesia cristiana. Qué pena de testimonio. Qué pena de testimonio. Claro, cuando todo eso ha reventado y ha salido a la luz después de allá de un par de meses, mi madre, ¿qué le dijo? No, tú me has estado robando. No puedes venir más aquí. Cristiana, que se sienta todos los domingos en una iglesia como esta. Qué pena. A veces mentimos y robamos más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y tenemos que quitarnos ese pecado oculto de nuestras vidas. Despojémonos, despojémonos. Cristo nos despojó de la culpa del pecado, pero a mí me toca despojarme de la práctica del pecado. Anótate eso, por favor. Si vas a anotar algo, anótate eso. Cristo me despojó de la culpa del pecado, pero yo me tengo que despojar de la práctica del pecado. Pero también tengo, punto 2, que correr con libertad. Juan 8, 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está ahí el versículo, Juan 8, 32. Conoceréis la verdad. ¿Cuándo conoceré la verdad? Cuando yo permanezco en su palabra. No, es que algunos solo dicen Juan 8:32, conoceréis la verdad. Me va a venir así, ¡vum!, la verdad. Ya, soy libre. No, así no pasa. Así no pasa. Tú tienes que permanecer en la palabra, caminando con Dios en la carrera. Tienes que estar con Dios, permanecer allí con Él, y vas a ir conociendo la verdad en diferentes facetas. Y esa verdad te va a dar una libertad que nunca antes habías tenido. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos creído muchas mentiras, demasiadas mentiras. Mira, hace poco me harté de usar una copia pirata de un software.
Me cansé, sí, yo usaba una copia pirata de un software. Y cada 2 por 3 le tenía que decir a David, ¿dónde está David? A ver, David, le decía, David, consígueme una clave de esas para que esto vuelva a activarse. Y un día me cansé y dije, no, yo voy a pagar la licencia. Entonces, una vez que yo instalé la licencia y puse la clave, ya funciona sin que yo ya no tenga ningún problema. Mira, a veces es un poco así con la verdad de Dios. La conocemos aquí, la memorizamos, la tenemos en nuestra Biblia, pero no le hemos metido la clave para que se active ese software y pueda funcionar en nosotros. Y la clave es el Espíritu Santo, que es el que te da como el entendimiento, ¿no? Es como, vale, tú sabes que la verdad de Dios es que tienes que honrar a tus padres, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da la clave para cómo hacer eso en tu vida. Y entonces lo haces y tú dices, se activó, ahora soy libre, ahora veo con otros ojos, ahora ya no estoy resentido, ahora mi identidad se ha reforzado. Y entonces eso es conocer la verdad. Créela, atesórala, ama la verdad. Créela, ámala, memorízala, escríbela, haz que sea importante, habla de ella, piensa en ella, razona con ella, obedécela, vívela, cuéntala a otros. Eso es conocer la verdad. Y la verdad, cuando la has conocido de esa manera, te hace libre, te hace totalmente libre. Ahora, decía que necesitamos traer la verdad de Dios a nuestra vida y sacar todas las mentiras que hemos creído durante tantos años. Y que no nos pase como aquel elefante, que seguramente habéis oído la historia, creo, un escritor argentino que escribió un cuento sobre el elefante encadenado. Porque el elefante encadenado nació en el circo y desde que era un bebé elefante le ataron una cadena, pequeña cadena de eslabones pequeñitos, y lo ataron a una estaca. Y entonces el elefante pequeñito no se podía ir porque estaba encadenado. Fue creciendo y dejó de tirar con la pierna porque dijo, estoy encadenado, ¿para qué voy a hacer fuerza? Hasta que se hizo un elefante adulto. ¿Sabes que un elefante adulto puede tirar esta columna? Pero vamos, así con un envite solamente la tira. Pero en su mente, él era esclavo de la cadena. Con mucha más fuerza que la realidad de esa cadenita que ahora siendo un elefante adulto todavía le seguía atando. Entonces, a veces a nosotros nos ha pasado eso. Hemos creído una mentira y puede que sea pequeña, puede que sea grande, pero nos esclavizamos con ella. Y el elefante estaba atado a una silla, ni siquiera a un poste. Y la cadena era pequeña, que cuando crece el elefante la podría reventar en un momento. Pero como en su mente cree que esa cadena le impide escaparse, entonces ya no lo intenta. Ahora, si a ese elefante tuviera inteligencia y le dijera, no, la verdad es que tu fuerza es muchísimo mayor que esa cadena. Y tú, elefante, fuiste diseñado para vivir en la selva. Busca la libertad. Ese elefante, ¡bum!, rompería esa cadena y se marcharía. Pero a veces nosotros somos como ese elefante. Porque de niños nos dijeron cosas, porque de pequeños o de jóvenes experimentamos algunas situaciones y dijimos, yo ya no puedo. Yo ya no puedo ser una persona feliz, yo ya no puedo casarme, yo he tenido fracasos matrimoniales, ya no puedo restaurar mi hogar. Y entonces empezamos. A veces las mentiras que hemos creído son fruto de haber confiado demasiado en el entorno alrededor nuestro. Y quiero que veamos un vídeo, no creo que lo veamos entero, pero vamos a prestarle atención porque es un experimento social que se hizo hace unos años. Y es real. No está preparado. Y es asombroso lo que ocurre en este experimento. ¿Lo tenemos, producción? ¿Sí? Vamos. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien.
Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntase un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Acaban repitiendo el mismo patrón. La presión de grupo, el comportamiento social, a veces ha contaminado nuestros hábitos, nuestras creencias y nos hemos dejado manipular muchas veces. Fíjate que el último hombre le pregunta a la chica, ¿por qué lo haces? Y esa es una gran pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Por qué hago lo que hago? ¿He perdido la visión de las cosas? ¿He perdido el propósito de las cosas? ¿Estoy haciendo simplemente lo que hace la mayoría? Honestamente, lo que hace la mayoría, normalmente, y esto nuestro pastor Enrique tiene como una teología casera, pero que funciona, que normalmente lo que hace la mayoría es contra Dios. Normalmente, en este mundo, lo que hace la mayoría seguramente es porque Dios no lo aprueba. Entonces deberíamos de pensar bien en por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos congregamos. A veces uno lleva años en la vida cristiana y pierde de vista por qué se congrega, por qué oramos, por qué diezmamos, por qué evangelizamos, por qué servimos, por qué vamos a campamentos, por qué vamos a Israel. Y no podemos perder de vista la visión de por qué hacemos lo que hacemos. Porque si la perdemos, entonces vamos a agarrar cualquier otra visión, lo que hace la mayoría. Lo que hace la mayoría es lo que se supone que se debe de hacer. No, y a veces esos son parte de las mentiras que hemos creído. Necesitamos romper con algunos paradigmas, aprender a vivir en la libertad de Cristo, creer todo lo que Cristo ha dicho de nosotros. Soy amado, Él no me desampara, estoy limpio, soy una nueva criatura, no estoy solo, Dios me cuida, Dios me provee, Dios me acompaña, Dios me llena, Dios sabe lo que necesito, Dios es misericordioso, Dios no llega tarde, Dios es mi Padre. Hay tantas verdades que tenemos que conocer, hay tantas verdades que necesitamos
activar en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que nos ayude a vivirlas, que cuando lo empezamos a hacer, entonces yo voy ganando grados de libertad. Esto no es de una sola vez se hace todo, no. Por eso es una carrera. Y en esa carrera tú vas a ir dándote cuenta de cosas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se va renovando mi mente, la mentira se va desplazando, la verdad se va implantando y el fruto es la libertad. Yo soy libre, ya no estoy condicionado por mentiras que creí y que estaban instaladas en mi mente, paradigmas que estaban allí encajonándome, y ahora soy libre porque todo eso se rompe con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, cuando tú la has creído, actúa. La verdad de Dios produce algo nuevo. Y ya con esto vamos a terminar y vamos a tener un tiempo para adorar a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, está hablando Pablo a los tesalonicenses, cuando escuchasteis la palabra de Dios, la recibisteis no como palabra de Pablo, no como palabra de Timoteo, no como palabra de Apolos, no como palabra de Carlos o de Natalia, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No dicen vosotros los que estáis sentados cada domingo en la iglesia, en vosotros los que creéis. Conoceréis la verdad, la creeréis y como es la palabra de Dios, va a actuar en vosotros. Va a actuar. No, la palabra de Dios siempre va a llevar un fruto cuando tú la crees, siempre. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, alguien que la oye y la cree, Dios la activa y empieza a dar un fruto nuevo. Santiago 2:14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? ¿Esa fe le hace libre? ¿Esa fe produce nuevos frutos? No, porque los frutos son las obras. ¿Podrá la fe salvarle? No. Entonces, cuando tú recibes la palabra de Dios con fe, empieza un proceso de transformación. Y has de ser valiente y has de tener fe para continuar y llegar hasta la meta. Y 1 Corintios 9, 25 al 26, quiero terminar con este versículo. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, cuando dice los luchadores, esos que se peleaban allí en el Coliseo romano, dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pasajera, temporal, de este mundo. Pero nosotros luchamos para recibir una corona incorruptible. Esa corona es tu salvación. ¿Tú te imaginas llegar un día al cielo, Mateo 25, que Dios te reciba y te diga, bien, buen siervo y fiel, llegaste hasta la meta, creíste en todo el camino que yo era la meta, perseveraste, fuiste transformado, ahora te recibo, has sido fiel, te voy a poner sobre lo más, mira, te recibo, plas, corona de salvación en tu cabeza. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro. ¿Cómo corro? Pues absteniéndome de muchas cosas, porque sé que no me edifican, porque sé que no me convienen, porque sé que son peso y carga que me impiden ligeramente correr la carrera. Entonces yo de esta manera corro. No como a la aventura, no de, vamos, me apunto a la maratón. Y no has corrido en tu vida, no llegas ni a la vuelta de la esquina. No puedes hacer eso. Yo no corro a la aventura, dice Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, como un Don Quijote viendo molinos de viento como gigantes.
yo me abstengo de muchas cosas y yo persevero en el camino porque quiero llegar a la meta. Entonces, cuando te levantes mañana por la mañana, tú tienes que pensar de esta manera: Señor, hoy voy a hacer otro kilómetro de mi vida cristiana. Hoy voy a hacer otro tramo. Hoy voy a llegar hasta la siguiente etapa de mi vida cristiana. Y quiero que esta sea una etapa en la que yo voy avanzando, no retrocedo, no me estanco. Yo sigo y prosigo, y me cuesta, sí, y quizá tengo un bajón de energía, y quizá hay muchas tentaciones y mucho agobio y gente que me critica y otros que no lo entienden y no me acompañan. No importa, tú céntrate en el Señor y recuerda que la meta es el mismo. La meta es el mismo.